En lo profundo del pueblo de Atominovka, que se encuentra en la región de Transbaikalia Krai de Rusia, una fábrica está en pleno funcionamiento. Día y noche. Está trabajando en la reparación y restauración de equipos militares rusos para que puedan ser enviados al frente de batalla en Ucrania. ¿Esta fábrica está revitalizando la artillería de Rusia? ¿Está trabajando en los modernos tanques T-90M de Rusia? Ninguno. La instalación de Atominovka es un testimonio de cuán mal está fallando Rusia en Ucrania. Está renovando tanques antiguos que no tienen ningún motivo para estar en un campo de batalla en 2025. Mira lo desesperada que está Rusia. Está sacando tanques de la era de 1960 del almacenamiento a medida que sus ofensivas se derrumban en toda Ucrania. Eso según Defense Express, que informó el 28 de junio. Que la situación de los tanques de Rusia se ha vuelto tan desesperada que el presidente Vladimir Putin está recurriendo a la desactivación masiva de vehículos de combate obsoletos para llenar los vacíos. Esto no era un secreto. En el pasado, hay muchos informes de Putin dependiendo de los tanques de la era soviética de los años 70 para mantener la presión sobre Ucrania. Pero ahora, esas reservas de 1970 se han agotado. Eso ha obligado a Rusia a retroceder aún más en el tiempo para llevar un tanque aún más antiguo al campo de batalla de Ucrania, el T-62. Según la Inteligencia de Defensa de Ucrania, o Dirección de Inteligencia de Ucrania, la planta en Atominovka está actualmente trabajando en la restauración de estos tanques antiguos. Cuando el trabajo está terminado, los tanques son enviados a almacenes en el Distrito Militar Oriental de Rusia, donde esperan hasta que Putin da la orden de enviarlos al frente. El DRU dice que observó la transferencia de 21 de estos tanques antiguos al Distrito Militar Oriental en junio, 27 solos, y que muchos de los transferidos todavía estaban en un mal estado de reparación. Después de todo, los trabajos de remodelación solo pueden llegar hasta cierto punto para los tanques que han pasado varias décadas almacenados al aire libre sin ningún tipo de mantenimiento, dice el DRU. Un informe que publicó la organización arrojó más luz sobre el pensamiento de Putin. Sin embargo, debido a la aguda escasez de tanques de batalla principales modernos como el T-90M y el T-72B3ME, el uso del T-62 se considera una solución temporal, pero forzada. En otras palabras, Putin no quería activar una fábrica en una remota aldea rusa para revitalizar tanques antiguos. Se ha visto obligado a hacerlo porque la escala de las pérdidas de tanques de Rusia en Ucrania es tan extensa que no tiene otras opciones. Ese punto se revisará más adelante en el video. En este momento, Rusia tiene un gran arsenal de T-62. Según Defense Express, el tanque fue construido en grandes cantidades después de su introducción a las Fuerzas Armadas Soviéticas en 1962. Para el año 2012, Rusia todavía tenía alrededor de 900 de ellos, y los había utilizado en batallas dentro de Siria. Tampoco son nuevos en la guerra de Ucrania. Putin ha confiado en los antiguos T-62 muchas veces, desde hace mucho tiempo, en diciembre de 2023. El exanalista militar de Forbes, David Axe, informaba que Rusia estaba trabajando para llevar sus T-62 a Ucrania. En ese momento, Rusia estaba enviando los tanques con armadura adicional y otras mejoras, como arados para despejar minas y miras modernas. Algunos incluso tenían bloques de armadura reactiva explosiva y jaulas antidrones, ambos un reconocimiento tácito de la capacidad de Ucrania para destruir los tanques rusos usando cohetes y drones. Pero a pesar de estas mejoras, los antiguos T-62 tenían un defecto clave. Si hay un inconveniente con estos complementos es que los T-62 aparentemente aún tienen su original, 600, motores diésel de 20 caballos de fuerza que producen mucha menos potencia que un motor de tanque moderno. Un T-62 mejorado también es un T-62 más pesado y lento, escribió Axe en su momento. Incluso para el 2023, Putin estaba tan desesperado que estaba dispuesto a enviar tanques que eran esencialmente patos sentados a Ucrania. Y siguió haciéndolo. En mayo 2024, Defense Express informó que se habían avistado T-62 modernizados en la región de Kharkiv de Ucrania. Nuevamente, se observó armadura reactiva, junto con medidas contra drones. Un mes después, el mismo medio informaba que Rusia había sacado otro lote de sus T-62 del almacenamiento, lo cual Defense Express afirmó que era una señal potencial de que Rusia se estaba quedando sin sus tanques de batalla principales más modernos. Avanzamos hasta enero de 2025 y el ejército búlgaro informó que Rusia había encontrado un nuevo uso para sus T-62. En lugar de usarlos como tanques de batalla principales,
Los T-62 estaban siendo despojados de tantos de sus componentes internos como fuera posible, para que pudieran ser reinventados como vehículos de transporte de infantería blindados. Lo que está claro aquí es un patrón. Rusia está luchando con sus arsenales hasta tal punto que Putin se ve obligado a sacar tanques antiguos del almacenamiento. Sabe que esos tanques no son de mucha utilidad, por eso ordena mejoras e intenta encontrar usos alternativos para los T-62 de Rusia. Pero nada de eso ayuda. Si lo que es evidente en Atominovka es alguna indicación, Rusia ya ha agotado los T-62 que había revivido y ahora se queda intentando revitalizar los residuos que quedaron atrás. Eso no es bueno para Putin. Si los mejores T-62 que tenía no podían causar problemas para Ucrania, ¿qué esperanza tenían los tanques que Rusia anteriormente consideró que no valían la pena el esfuerzo de renovación? La desesperación de Putin se está mostrando, y la verdad es que incluso los mejores de sus T-62 no pueden hacer mucho en Ucrania. El tanque es una antigüedad, y solo basta con echar un breve vistazo a sus especificaciones para verlo. Rusia está recurriendo a usar un tanque que hace mucho tiempo no es apto para su propósito en Ucrania. Según Army Recognition, el T-62 se produjo por primera vez en 1961 y disfrutó de una larga producción. Eso llevó a Rusia a continuar construyéndolo y mejorándolo hasta 1975. Fue el reemplazo de Rusia para el T-55 y sirvió como el principal tanque de batalla del país durante gran parte de la era de la Guerra Fría. Pero presta atención a esas fechas. Incluso el más nuevo T-62 ahora tiene 50 años. Es probable que esas versiones más nuevas del tanque sean las que estaban en mejor estado de reparación cuando Putin comenzó a enviar T-62 a Ucrania. En 2023 y 2024, los que se están renovando en Atominovka probablemente estén cerca de los 60 años. Cada T-62 viene con un cañón de ánima lisa de 115 mm 2A20, capaz de disparar proyectiles de alto explosivo a un alcance de hasta 19.000 pies. Suponiendo que esté completamente equipado, el tanque tendrá 40 de estas rondas, las cuales puede disparar a una tasa de aproximadamente 4 por minuto. También hay una ametralladora Pulemyot Kalashnikova Tankovi de 7.62 mm montada junto al armamento principal, con modelos posteriores del tanque, también presentando una ametralladora DSHKM ametralladora de 12.7 mm. Todas estas son armas bastante efectivas y pueden dañar a un objetivo si el T-62 puede acercarse al rango, pero ese es el problema. Los T-62 son tan antiguos e inmóviles que a menudo luchan por obtener una posición en el campo de batalla que permita que su arma sea efectiva. Esto es evidente en la armadura del tanque, que tiene aproximadamente 3.9 pulgadas de grosor en la parte delantera. Y está lejos de ser capaz de detener un ataque preciso de un dron o un cohete moderno, especialmente si este último es un cohete de 2 etapas que puede penetrar la armadura. Rusia ha intentado compensar esto equipando algunos de sus T-62 con armadura reactiva, como se mencionó anteriormente. Pero esa modernización solo hace que el tanque sea menos móvil de lo que ya era, lo que crea una serie completa de otros problemas. Ahora, el T-62 está alimentado por un motor 55 de 12 cilindros capaz de entregar 580 caballos de fuerza. Aunque eso puede sonar algo impresionante, significa que el tanque está limitado a viajar a alrededor de 31 millas por hora en un rango relativamente corto de 279 millas. Por supuesto, los tanques, por diseño, no son vehículos de movimiento rápido, pero cuando se añaden mejoras a la mezcla, el T-62 termina viajando mucho más lento que su velocidad máxima de 31 millas por hora. De nuevo, convirtiéndolo en una presa fácil para los cohetes y drones de Ucrania. Lo que Rusia tiene aquí es un tipo de tanque que ya no debería existir. Rusia debería haber invertido en tanques más nuevos con armadura modernizada, armas más fuertes y motores más potentes, y lo hizo. Pero ahí radica el problema para Putin. Los tanques más modernos de Rusia están siendo destrozados diariamente por las contramedidas de Ucrania, por lo que tiene que recurrir a usar T-62 en primer lugar. La desesperación de Rusia es tal que está recurriendo a desplegar tanques mucho más débiles solo para mantener la ilusión de una ventaja numérica en el terreno. Es como reemplazar un tigre con un gato doméstico. Aunque son algo del mismo animal, el pequeño gato doméstico no va a eliminar ninguna de las grandes presas que el tigre puede destruir. Esa es la realidad. Con los T-62 de Rusia, Putin espera que los antiguos tanques de Rusia puedan de alguna manera reemplazar a los tanques mucho más modernos y efectivos, aunque sabe que eso es imposible.
Y eso lleva a una pregunta importante: ¿por qué Rusia está renovando más T-62 que nunca antes en Atominovka? Bueno, la respuesta obvia es que Rusia tiene una gran escasez de tanques de batalla principales en este momento. Eso fue confirmado por el Dirección de Inteligencia de Ucrania cuando su informe mencionó que el hecho de que Rusia recurra al uso de T-62 era una señal de que sus tanques de batalla principales más modernos estaban siendo destruidos. En Ucrania, todo se trata de mantener los números. Toda la estrategia de Putin gira en torno a abrumar a Ucrania con más de todo: más personas, más equipo, más tanques. Para el líder de Rusia, casi no importa que el T-62 sea casi inútil en Ucrania. La palabra clave aquí es casi. Ucrania no puede volverse complaciente con los T-62 de Rusia. Si los ignora, los tanques aún pueden causar algún daño si se acercan a una fortificación ucraniana. Entonces, como con cada otro tanque, Rusia despliega. Ucrania tiene que destruir los T-62. Eso significa usar drones, cohetes y minas, que es precisamente lo que Putin quiere. Sus T-62 no están en Ucrania para causar daño. Están en Ucrania para absorber la mayor cantidad de munición posible, mientras permiten a Putin mantener su ventaja numérica. Y Putin necesita estos tanques. Entre cuando comenzó su invasión en febrero de 2022 y el 29 de junio, Rusia ha perdido una asombrosa cantidad de 10.980 tanques. 4 de esos fueron destruidos solo el 29 de junio, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Un cálculo rápido nos dice que la guerra en Ucrania ha estado en marcha durante un poco más de 39 meses. Dividir 10.980 por 39 nos da una tasa de pérdida mensual de 281. Eso no está lejos de 10 tanques por día durante toda la guerra en Ucrania. No es de extrañar que Putin esté empezando a depender aún más de sus tanques antiguos. Ese tipo de pérdidas no son sostenibles. Y está quedando claro que Rusia ha quemado prácticamente todos sus tanques más modernos, dejándola con restos antiguos como el T-62 para usar en Ucrania. Al menos así es como todo parece en la superficie. Y aunque la tasa de desgaste de los tanques de Rusia es en efecto tan masiva, que es la principal razón por la que Putin está ahora renovando más T-62, los problemas de los tanques de Rusia son más profundos, mucho más profundos. Ahora, considera por un momento la producción de tanques. El 31 de mayo, el Journal de Seguridad Nacional publicó un artículo donde afirmaba que Rusia ha perdido 3.000 tanques en la guerra de Ucrania y que está luchando para reemplazarlos. Inmediatamente, hay una disparidad entre esta cifra y la proporcionada por el Ministerio de Finanzas de Ucrania. La razón probable de esto es que la cifra de 3.700 está confirmada. Las pérdidas de tanques descubiertas a través de imágenes satelitales y medios similares, la cifra de Ucrania es lo que cree que ha destruido. Es probable que el número real se encuentre en algún punto intermedio, pero eso es irrelevante. Sea cual sea el número real, la revista dice que un artículo de 2024 afirma que un 2024. Un informe de producción sobre la planta Uralbagan-Zavod de Rusia dice que la instalación está produciendo alrededor de 200 tanques de batalla principales T-72B y T-72B1 por año. Estos son tanques más antiguos y probablemente se estén modernizando a T-72B3S, pero los números ya no se ven bien. Además, el informe dice que Rusia estaba construyendo entre 60 y 80 nuevos T-90Ms por año para finales de 2024. En total, eso equivale a entre 260 y 280 tanques nuevos o renovados anualmente. Eso es aproximadamente el número de tanques que Rusia está perdiendo por mes, si se cree en el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Incluso si se utiliza la estimación más conservadora de alrededor de 3.700 pérdidas de tanques rusos, eso sigue siendo más cercano a 1.000 por año. En un momento en que la fabricación rusa apenas está produciendo un cuarto de eso en reemplazos. La desesperación se ha arraigado profundamente. Como dijo el DRU de Ucrania, Putin está renovando los T-62 porque no tiene otra opción. La producción de Rusia no puede mantenerse al ritmo de la escala de sus pérdidas, y esa situación no va a cambiar, afirma la revista. Gracias a las sanciones occidentales, Rusia encuentra cada vez más difícil obtener los recursos, insumos de producción y partes que necesita para construir tanques de batalla más modernos. Esa falta de materiales es la razón clave por la que la producción de tanques de Rusia es tan lenta que no está ni cerca de compensar sus pérdidas en el campo de batalla. También da una pista de por qué Putin ahora depende de los T-62. No conseguir materiales y piezas modernas no es un problema si se están utilizando tanques antiguos que no necesitan ninguno de los dos. En cambio,
Putin está utilizando instalaciones como las de Atominovka para canibalizar lo peor de sus T-62. Así que Rusia puede renovar el número cada vez más reducido de estos tanques que aún son algo capaces de funcionar en Ucrania. Es un enfoque que no puede durar para siempre. Rusia no está construyendo nuevos T-62, no lo ha hecho durante 50 años. Como ha sucedido tan a menudo con la guerra en Ucrania, Putin está agotando estos antiguos arsenales solo para mantener su invasión en marcha. Pero va incluso más allá de eso. Curiosamente, informes más recientes sugieren que Rusia ha logrado encontrar una manera de eludir algunos de estos problemas basados en sanciones. Y recientemente ha logrado reforzar la producción de T-90M. Eso es según Euromaidan Press, informando sobre un estudio publicado por el equipo de inteligencia de conflictos pro-Ucrania. Contrario a lo que dice el Diario de Seguridad Nacional, el equipo afirma que Rusia está construyendo un buen número de T-90M. Según nuestras estimaciones, Eurowagen Zavod produjo 60 a 70 tanques T-90M en 2022. En 2023, en medio de esfuerzos para movilizar la industria de defensa, la producción puede haber aumentado a 140 a 180 tanques. Y para el año 2024, puede haber superado las 200 unidades anuales, posiblemente acercándose a una tasa de producción de 250 a 300 tanques por año, dice el informe. Para ponerlo en contexto, los Estados Unidos están construyendo alrededor de 90 de sus M1A2s anualmente en este momento. Si estos números son precisos, significa que Rusia ha triplicado su tasa de producción de T-90M desde que Putin lanzó su invasión. En 2022, concedido, hasta 300 T-90Ms por año no es suficiente para compensar las enormes pérdidas de Rusia. Sin embargo, también es importante destacar que el T-90M es la joya de la corona de tanques de Rusia. Es el tanque de batalla principal más moderno que Rusia tiene para ofrecer. La lógica dicta que Rusia debería estar enviando tantos de ellos a Ucrania como pueda, pero no lo está haciendo. Putin está enviando antiguos T-62 en su lugar. La pregunta obvia es por qué el problema de Rusia con el T-90 es que le gusta bailar. Esto es solo parcialmente una broma. Se ha descubierto un fallo grave en el T-90S de Rusia, que hace que sus torretas giren descontroladamente. La revista de Seguridad Nacional etiqueta el problema como el fallo de la cabeza de disco, y dice que el mal funcionamiento podría ser causado tanto por tripulaciones inexpertas operando el T-90S de Rusia, como por una falla electrónica en el propio tanque. El problema de la torreta giratoria parece ocurrir siempre que una torreta M del T-90 sufre incluso un daño menor, dice David Hamblin al escribir para Forbes. Y cuando sucede, el T-90, bajarse con el disco es suficiente para hacer que el tanque sea completamente inútil. Para Rusia, una torreta que está girando fuera de control no puede apuntar a una posición ucraniana y representa un riesgo severo para cualquier tripulación, lo suficientemente tonto como para intentar disparar mientras está ocurriendo la falla. Fue este fallo el que acabó con un T-90M en enero de 2024, cuando Ucrania desplegó dos M2 hechos en Estados Unidos. Bradleys para enfrentarlo. Los Bradleys no deberían haber tenido oportunidad contra el tanque ruso, sin embargo, famosamente, lograron eliminarlo. Mientras que las brillantes tácticas de flanqueo jugaron un papel enorme en esa victoria. Hamblin sugiere que el T-90 no pudo disparar a los Bradleys porque su torreta estaba girando fuera de control. Este fallo, en lo que Putin a menudo ha referido como el mejor tanque del mundo, puede darnos más información sobre por qué Rusia está enviando T-62 a Ucrania ahora. Primero, Putin quiere evitar la vergüenza. Si se supone que el T-90M es la joya en la corona de tanques de Rusia, no puede verse que esté experimentando un fallo tan masivo en el campo. Entonces Rusia está construyendo tantos de estos tanques como sea posible, y luego los está almacenando, probablemente esperando que pueda resolver el fallo más adelante. En segundo lugar está el problema de la fiabilidad. A pesar de los muchos defectos del T-62, en el contexto de la guerra moderna, al menos es confiable. El tanque no cuenta con cerca del número de sistemas electrónicos complejos que se ven en un T-90M. Al menos, el tanque antiguo puede apuntar su torreta y disparar en la dirección correcta, incluso si su tripulación rara vez tiene la oportunidad de hacer que eso suceda, dadas los problemas con el T-62 mencionados anteriormente. Y esa es la situación a la que ahora se enfrenta Rusia. Tiene T-90, señorita, incluso parece estar construyendo más de ellos. Pero no puede arriesgarse a enviarlos a Ucrania. No porque Putin esté preocupado por perderlos, sino porque no puede confiar en que hagan lo que se supone que deben hacer. Quizás por eso el DRU de Ucrania dice que el uso desesperado de los T-62 es temporal. Rusia está intentando resolver su problema con los T-90M,
y básicamente está usando los T-62 como carne de cañón hasta que pueda hacer que su supuesto tanque de élite se comporte. ¿Cuánto tiempo será temporal? Aún está por verse. Pero mientras Rusia esté desplegando antiguos T-62 en Ucrania, sus tropas estarán mal protegidas y capaces de infligir mucho menos daño del que harían en tanques más modernos. Eso no es bueno para Putin. Ha lanzado una ofensiva de verano que espera le dé ventaja en futuras conversaciones de paz con Ucrania. Esa ventaja no va a venir como resultado de tanques que tienen más de medio siglo de antigüedad. Y si las cosas no pudieran empeorar para esa ofensiva de verano, ya parece que se ha estancado. Ucrania ha puesto a 50.000 tropas rusas en su noreste en jaque mate, y una colección de antiguos T-62 no va a ayudar. Descubre lo que sucedió en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para obtener más cobertura de los desesperados errores de Rusia y los fallidos intentos de Putin por capturar Ucrania.